Hola amigos, ¿cómo les va? Sean bienvenidos nuevamente a este programa que llamamos Genios y Gigantes, Biografías en Podcast. Hoy nos toca encontrarnos en este cuarto capítulo de la temporada introductoria, llegando casi a la mitad de ella y cumpliendo casi el primer mes conociendo figuras de la historia juntos. El personaje de hoy viene del mundo de la ciencia. Es esa persona que si salimos a la calle a entrevistar desconocidos sobre el nombre de un científico, va a ser nombrada el 90% de las veces. Es un hombre que revolucionó el mundo de la física y la forma en la que entendemos hoy todo el cosmos. Hoy con ustedes, el genio Albert Einstein. Albert Einstein nació el 14 de mayo del año 1879 en Ulm, en ese entonces en el Imperio Alemán. Hijo de Hermann Einstein, un empresario del mundo de la ingeniería, y Pauline Koch, una joven de familia italiana acomodada. Eran una familia judía de clase media, cuestión que tendría efectos importantes en el futuro del brillante científico en su propio país. Desde chiquito se mostró interesado por la ciencia y la matemática, un interés que fue alimentado por su padre y por su tío, que era ingeniero que trabajaba con su padre. Cuando Albert era muy chiquito le muestran la primera herramienta que lo maravilla con los misterios del universo y de las fuerzas invisibles, algo que él incluso va a llamar su primer milagro, que es ni más ni menos que una brújula que lo intriga acerca de cómo esa aguja siempre apuntaba en la misma dirección y por qué esa aguja se estaba moviendo hacia esa dirección. A pesar del popular mito de que Einstein era un mal estudiante, la verdad es que no era así. Si bien es cierto que tardó varios años, se dice que casi hasta los 9 años no hablaba de manera correcta, tardó muchos años en hablar, no es cierto que era un mal estudiante, de hecho era extraordinario en aquellas áreas que le interesaban. El problema era en esas materias que no le gustaban mucho, porque era un chico rebelde, era irreverente y tenía problemas con la autoridad y las normas que le imponían en ese estricto colegio alemán casi militarizado al que asistía. Llegando en algún momento algún profesor a llamar al padre de Albert para decirle que no iba a lograr nada en la vida. Estos conflictos de Albert con la educación formal en este momento hacen que a los 16 años este joven Albert decida abandonar la escuela, pero lo que no significa que fuera a abandonar los estudios. A esa misma edad intentó ingresar al Instituto Politécnico de Zúrich, en Suiza, una universidad en la que para su conveniencia no le pedían que acredite su título secundario, pero falló. Sin embargo, impresionó tanto a sus docentes que le prometieron que si al año siguiente lo intentaba de nuevo, lo iba a lograr, y así fue. Ahí no solo se recibiría en física y matemática, a pesar de los conflictos que tuvo nuevamente con sus profesores por su rebeldía, y porque lo que le enseñaban a Einstein le parecía que era demasiado poco innovador, que no se estaban abordando las nuevas teorías. En este mismo instituto conocería a su primer gran amor, Mileva Maric, que era mujer científica de Europa del Este y mayor que él. Imagínense, la familia de Albert estaba escandalizada. Con esta Mileva Maric se casaría en 1903, después de enterarse que Mileva estaba embarazada. Juntos van a tener 3 hijos. Primero una nena, de la que no se sabe nada de su destino, no se sabe si se adoptó, si murió poco tiempo después del parto, no hay registros. Y 2 varones, Hans Albert y Edward. A pesar de haber conseguido su título, la mala relación de Einstein con lo institucional hizo que tuviera mucha dificultad para encontrar trabajo en universidades, que era su profesión soñada. Y termina consiguiendo, con la ayuda de un amigo, trabajo como un empleado raso en la oficina de patentes de Berna. Un empleo que, casado y con hijos en camino, le dio algo de estabilidad económica, y también le sobraba algo de tiempo para sus propias investigaciones independientes. Es en el año 1905, cuando Einstein tenía 26 años,
cuando su carrera da el boom en los círculos académicos. Es lo que él llamaría su año milagroso. Ese año publicó varios artículos sobre el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano, la relatividad especial y la ecuación de la equivalencia entre masa y energía, su famosísima ecuación E igual a mc al cuadrado. Su impacto en la comunidad científica hizo que le dieran ese puesto de profesor universitario que él tanto quería. En los años siguientes trabajaría para universidades en Suiza, Checoslovaquia y en Alemania. En el año 1913 entra en la prestigiosa Academia Prusiana de Ciencias de Berlín. El propio emperador alemán le da el puesto de director de física del Instituto Kaiser Wilhelm, el que después terminaría llamándose Instituto Max Planck. Un científico altamente importante con quien Einstein compartiría época. Este puesto como director en física lo alejó de la docencia y lo centró más en sus investigaciones científicas. Durante este periodo, en Berlín, desarrolla su teoría de la relatividad general, que va a presentar en el año 1915, con la que amplía sus trabajos anteriores y cambia la idea de esta concepción de la gravedad como una fuerza, sino que le pasa a concebir como una deformación del espacio-tiempo causada por la presencia de masas. Su teoría es confirmada en el año 1919 por un astrónomo, Arthur Eddington, al comprobar que incluso la luz se curva por la gravedad en determinadas circunstancias. Es también durante este periodo que se va a separar de su esposa Mileva debido a la intensidad con la que Einstein se volcaba en su carrera y la dificultad que él tenía para equilibrar su vida familiar y su vida personal. Y en menos de 6 meses se va a casar con Elsa Einstein, que ustedes me dirán, ¿pero por qué tiene el mismo apellido? Sí, porque era su prima. Volviendo a ponernos serios, su trabajo, que fue crucial para el desarrollo de la física cuántica, lo convierte en una superestrella de la ciencia. En 1921 recibe el premio Nobel en física, pero no como mucha gente cree por su teoría de la relatividad, sino por otro de sus trabajos que mencioné, el del efecto fotoeléctrico. En la década del 20 se la pasó haciendo viajes, dando conferencias por Europa, Estados Unidos, Asia. Se reunió con figuras políticas y científicas de gran relevancia, pero esa fama también le trajo a algunos enemigos, sobre todo en su Alemania natal, donde algunos grupos nacionalistas y antisemitas lo empezaron a criticar. Acá se ve cómo empieza a surgir esta tendencia alemana en esta etapa del siglo XX. En 1933, con la llegada de Hitler al poder del nazismo, Einstein decide dejar Alemania para siempre. Estaba de gira en Estados Unidos y decide no regresar, y renuncia expresamente a la ciudadanía alemana, por 2 razones fundamentales. Número 1, era judío. Número 2, era un fuertísimo activista pacifista, todo lo contrario a lo que predicaba el régimen nazi. Tras su exilio, Einstein se instala en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, donde va a trabajar en el Instituto de Estudios Avanzados de la universidad. Y le van a dar total libertad de investigación y lo van a relevar de obligaciones docentes, no va a tener que dar clases. Lo que era una concepción excepcional, incluso para los científicos de su época. Pensemos, universidades que se sostenían con el pago que hacían sus alumnos, lo importante que hubiera sido decir, nosotros tenemos como docente en esta universidad a Albert Einstein. Bueno, no, lo mantuvieron sí, pero como investigador. Durante esta época, su trabajo no fue tan grande en descubrimientos revolucionarios como había tenido antes, pero sí siguió trabajando muy activamente en el campo de la física teórica y en debates sobre el futuro de la ciencia, hacia dónde iba a desarrollarse la ciencia. Sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, ya tras la muerte de su esposa Elsa, y habiendo pasado por una enfermedad que lo hizo perder hasta 25 kilos en un momento, que posiblemente fue causada por el impacto que generó anímicamente tanto su viudez como el estrés que le generaba la propia guerra. Habiendo pasado esto,
su espíritu pacifista va a dar el paso más doloroso de su vida, porque su trabajo, esa famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, va a ser la madre del desarrollo de la energía nuclear. Cuando advierte esta posibilidad, le escribe una carta al presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, advirtiendo sobre la posibilidad de que los nazis estén desarrollando armas atómicas. Sin más demoras, después de recibir la carta, Estados Unidos lanza el proyecto Manhattan, a cargo del Dr. Robert Oppenheimer, el protagonista de la película que salió un par de años, que tuvo un gran éxito y que seguramente es muy conocido por eso, el personaje. Pero dejan a Einstein fuera del proyecto, justamente por su pacifismo y su activismo político, que hizo despertar sospechas por parte de la CIA de que podía ser un infiltrado comunista, nada más alejado de la realidad. Bueno, este proyecto daría origen a las bombas atómicas para los Estados Unidos, que van a ser lanzadas 2 veces, el 6 y el 9 de agosto de 1945 en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, matando a cientos de miles de personas, llevando a la rendición de Japón y al fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento y hasta su muerte, Albert Einstein se convertiría en uno de los más fervientes opositores a las armas nucleares. Peleó por el desarme nuclear y por el uso pacífico de la energía atómica, trabajando a estos fines justamente con los mismos científicos del proyecto Manhattan, que estaban horrorizados por lo que había pasado también. Aquí es cuando Einstein acuña una de sus cientos de famosas frases, que es la que dice: no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con palos y piedras, haciendo referencia a que la Tercera Guerra Mundial iba a ser devastadora para la humanidad. En sus últimos años, aunque su actividad en la física teórica, que en ese momento se decantaba más hacia la mecánica cuántica, fue menor frente a las nuevas generaciones de científicos, se mantuvo activo en el mundo académico y estuvo en contacto con algunos de los científicos más importantes de la época. También daba conferencias y recibió un montón de premios. Este hombre, que fue quizás uno de los genios más grandes de toda la historia humana, moriría un 18 de abril del año 1955 en Princeton, Nueva Jersey, a los 76 años de edad, dejando instrucciones de que quería un funeral sencillo, al que fueron 12 personas, y que quería ser cremado y arrojado en el río Delaware, fiel a su estilo. Pero una parte de su cuerpo no fue cremada como él lo pidió. Einstein tendría un momento más las luces del escenario sobre él mismo, aún después de muerto. Porque Thomas Harvey, el médico encargado de su autopsia, le extrajo el cerebro, lo pesó, lo midió, lo cortó en 240 partes y lo conservó en formol en frascos de mayonesa. 20 años dio vuelta Harvey ofreciendo el cerebro a varios neurólogos para que lo estudien. Algunos fragmentos estuvieron a la venta. Sin mucho éxito, finalmente devolvió el cerebro a Princeton. Hoy hay partes de él en el Museo Mutter de Filadelfia, otras en Princeton y también en la Universidad de Kansas. En lo personal, su carácter era tan complicado como su obra. Se lo recuerda como un hombre irreverente, rebelde hacia la autoridad y lo impuesto, excéntrico, difícil a la hora de relacionarse personalmente, algo egoísta, que no tenía mucho tacto. Todo esto le trajo problemas durante todas las etapas de su vida, en su educación, con sus esposas, con sus colegas, en sus trabajos. Pero su legado científico es fundamental para el desarrollo de toda la física moderna y para la comprensión del cosmos, del universo. Sin duda, está sentado a la mesa con los gigantes de la ciencia y fue un impulsor de la humanidad y la historia, cuyos frutos siguen sosteniendo el avance del presente y que, por buenas y por malas razones, dieron forma al mundo en que vivimos hoy. Ahora, yo personalmente quería confesarles una cosa. La elección de este episodio en este momento no fue casual.
Y quisiera usarlo como una excusa para hablar de una reflexión que me conmovió mucho mientras preparaba este capítulo. Invitándolos simplemente a que como grupo nos planteemos hacia dónde vamos como humanidad. Hace un rato les comentaba sobre cómo los descubrimientos de Einstein, que surgieron de un lugar de curiosidad, de innovación, de hambre, de conocimiento sobre el mundo, dieron origen, de manera involuntaria y seguramente aberrante para el propio autor, a uno de los avances, o retrocesos, se podría decir, más grandes de la historia humana, que son las armas de destrucción masiva, capaces de, por A o por B justificativo y en un segundo, acabar con la vida de cientos de miles de personas inocentes y destruir de manera irreparable el ambiente, el aire, las plantas y a todos los seres vivos. Hay que pensar en esa bajeza de la humanidad que sistemáticamente toma cada conocimiento, cada descubrimiento, cada invención que es capaz de mejorar la sociedad, aumentar los recursos o la utilidad que esos recursos nos dan o darnos un mayor control y dominio sobre el mundo y direccionarlos siempre al objetivo de matarnos entre nosotros, destruirnos, someternos, explotarnos. ¿Cuánto crecimos como humanidad si hoy, casi 80 años después de Hiroshima y Nagasaki, seguimos discutiendo sin ningún avance si el desarme nuclear es bueno o no? Al borde quizás de una tercera guerra mundial, una guerra nuclear capaz de exterminarnos como especie o de destruir esta historia que construimos y que a todos nosotros nos gusta recordar, esas culturas que tenemos que nos hacen tan diversos, tan valiosos. ¿Qué pensaría Albert Einstein sobre hasta dónde llegamos con su obra? Yo creo que sin duda nos repetiría otra de sus grandes frases. Hay dos cosas infinitas: la estupidez humana y el universo. Y del segundo no estoy tan seguro. Perdón si me explayé demasiado, solo que desde mi lugar no quería dejar de mencionar esto. Por todo lo demás, espero que hayan disfrutado conociendo conmigo a otro genio, a otro gigante de la historia. Si les gustó el programa, les recuerdo que pueden dejar sus comentarios, observaciones o pedidos en la caja de comentarios de Spotify. No se olviden de seguirnos y activar las notificaciones, así no se pierden de cada capítulo y de cada novedad. Síganos también en Instagram como geniosygigantes.podcast. Ahí subimos noticias, adelantos de episodios, actividades, avisamos sobre los capítulos nuevos, contamos historias curiosas sobre los personajes y recordamos cada día hechos de la historia movidos por estos genios y gigantes. Soy Francisco Sagorda y esto fue Genios y Gigantes, Biografías en Podcast. Nos encontramos en el próximo Gigante. Muchas gracias.